Listo, doctor. Listo. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos, jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho, de nuestra Facultad de Derecho, a las compañeras y compañeros que nos acompañan desde nuestra querida Facultad de Derecho, a las maestras y los maestros también que nos siguen por Facebook, naturalmente el público en general que nos sigue en este importante seminario internacional de ética pública, buen gobierno y prevención de la corrupción que está programado para esta fecha, 21 de mayo del año en curso. Sean todas y todos bienvenidos. El día de hoy nos toca hablar de un tema muy importante también, un tema que tiene que ver pues con el buen gobierno y con la transparencia. Y vamos a tener la experiencia sí, internacional, pero también vamos a tener la experiencia municipal con la titular del órgano de transparencia del municipio de Calimaya. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe en este seminario internacional la doctora Jessica Guadalupe Gómez Carmona, quien es la titular justamente de la unidad de transparencia del municipio del Ayuntamiento de Calimaya, Estado de México. Y naturalmente tendremos una experiencia académica y profesional también, una extraordinaria exponente internacional de la doctora Raquel Valle Escolano, de la Universidad de Valencia, España, quien ya está por ahí acompañándonos. Parece que ya nos está escuchando. Sea usted bienvenida, querida doctora. Buenos días a todos. Buenos días. Y bueno, pues para conducir este importante evento, pues nos acompaña pues el doctor Víctor Hugo Rodríguez Martínez. Así es que en nombre de nuestra directora de la Facultad de Derecho, de la maestra María José Bernaldez Aguilar, de nuestro director académico, del doctor Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, pues les damos la más cordial bienvenida y naturalmente agradecemos también a nuestro rector todas las facilidades que nos da pues para que esto pueda pues, transmitirse a nivel internacional para quienes estén interesados en sistemas de ética y buen gobierno y naturalmente de prevención de la corrupción, que es un tema pues, que se ha venido hablando desde muchos años, pero que poco a poco se ha venido atajando de acuerdo con pues, los propósitos y naturalmente también los objetivos trazados por los gobiernos de los países de Latinoamérica particularmente y en el mundo en general, pero particularmente en este caso de México y en específico de nuestra entidad federativa. Así es que los dejo en buenas manos, los dejo en manos pues de nuestro compañero maestro, el doctor Víctor Hugo Rodríguez Martínez, quien va a moderar esta mesa para que disfruten pues de estas extraordinarias conferencias. Muchas gracias, doctor Roberto Alpizar, coordinador de nuestro Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas. Agradecer siempre tu apoyo, tu respaldo para este seminario, para las sesiones que hemos desarrollado, que poco a poco se ha ido convirtiendo en un referente académico en el tema de la ética pública, el buen gobierno y la prevención de la corrupción. Les agradezco a todos su presencia, gracias por acompañarnos en una nueva sesión. Saludamos a nuestra directora, la maestra María José Bernaldez, a nuestro subdirector académico, el doctor Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, que también siempre acompañan y respaldan este tipo de actividades que fortalecen la educación de nuestros estudiantes. Una educación de calidad y que les permite contar con perspectivas no solo del entorno local, regional, nacional, sino también del ámbito internacional. Es así que, bueno, vamos a dar paso a esta nueva sesión de nuestro Seminario Internacional de Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción, con el tema, como lo dijo nuestro coordinador, el doctor Alpizar, con el tema de transparencia y buen gobierno. Para esta sesión nos acompañan dos especialistas, dos mujeres talentosas, a quien tengo el gusto de conocer en distintos momentos de mi vida, la doctora Jessica Guadalupe Gómez Carmona y la doctora Raquel Valle Escolano, con quien también tuve la oportunidad de compartir algunas experiencias académicas. Es así que, bueno, para dar inicio les recuerdo brevemente la dinámica.
Nuestras ponentes, cada una va a realizar su presentación y dispondrán de alrededor de 20-25 minutos para hacer su presentación. Posteriormente tendremos un espacio para intercambio de ideas, para reflexionar o profundizar sobre algunos de los puntos que ellas nos van a presentar esta mañana. Esta tarde, para quienes nos siguen desde España, en este caso la doctora Raquel y diversos invitados, los puntos que ellas nos presenten, tendremos la oportunidad de profundizar o de intercambiar algunas reflexiones. Es así que vamos a dar comienzo con la primera presentación a cargo de la doctora Raquel Valle Escolano, para lo cual les voy a leer una breve reseña de su trayectoria profesional. Raquel Valle Escolano es doctora en Derecho Constitucional y profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Valencia. Y también es profesora del programa UVA Valencia de la University of Virginia. Además, ha sido coordinadora académica del máster universitario en Dirección de la Gestión Pública en la Universidad Internacional de La Rioja. Asimismo, ha ejercido como directora de Derechos y Buenas Prácticas de la Confederación Autismo de España. También fue directora adjunta del Gabinete del Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Asimismo, es miembro del Comité de Apoyo a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del CERN. Sus principales líneas de investigación académica son la gestión pública, la transparencia, el Open Data, los procesos de participación política, el derecho parlamentario y los derechos de las personas con discapacidad. Doctora Raquel Valle Escolano, sea usted nuevamente muy bienvenida y le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias a todos y buenos días. En primer lugar, quiero empezar mi intervención agradeciendo, como no podía ser de otra manera, a Víctor y a mis colegas del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, que son muchos, a Jaime, a Óscar, y bueno, hago extensivo también a Roberto, porque sin duda tener una plantilla tan buena, pues parte de ello la tiene el coordinador, que lógicamente como director pues hace una labor fundamental y desde aquí quiero reconocerla. Me encantaría poder estar allí con vosotros, con ustedes y sobre todo compartir un tiempo con grandes amigos, que hubiese sido un placer poderme sentar en esa mesa al lado de Jessica y poderos acompañar y que me pusieseis cara y estar un rato con vosotros después. Bueno, voy a empezar mi intervención. He preparado una breve presentación. Digo breve porque soy consciente de que es larga, pero es el tema de mi investigación y me cuesta mucho acortar y sobre todo me cuesta mucho decidir qué cuento y qué no cuento. Para mí es un placer estar en este Seminario Internacional de Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción y sobre todo hablando de transparencia y buen gobierno. Algunos de vosotros me conocéis porque compartimos muchos momentos académicos, pero yo en su día hice la tesis sobre aplicación de la transparencia en los ayuntamientos y en este sentido, bueno, creo que Jessica Guadalupe tiene una gran labor por delante porque al final los ayuntamientos son la primera entrada del ciudadano en la administración y precisamente son los ayuntamientos los que tienen que dar más ejemplo en transparencia. Así que, Jessica, de verdad, todo mi apoyo y sobre todo me parece apasionante la labor que realizas desde los ayuntamientos y sois vosotros el ejemplo de que la administración puede ser transparente y sobre todo de que la administración se puede acercar al ciudadano, algo que yo creo que es clave. A mí siempre me gusta empezar mi intervención un poco contando qué voy a decir, también para que estéis preparados para un poco os voy a introducir. En esta intervención voy a hablar un poco de los retos de los gobiernos y las administraciones públicas en el horizonte del futuro y aquí voy a hacer referencia a lo que es el valor de la transparencia y del buen gobierno, que al final es para lo que se me había solicitado esta ponencia. Y luego voy a hablaros de cómo evaluamos la transparencia y voy a plantearos buenas y malas prácticas en materia de transparencia tanto en España como en México. Me voy a centrar en España y en México, primero porque lógicamente vosotros estáis allí en la Universidad Autónoma de México y yo porque, bueno, pues soy España, es lo que tengo cerca y creo que, bueno, pues que hay cosas que se pueden mejorar desde la crítica más constructiva y buscando siempre, bueno, pues conseguir hacer la administración transparente y conseguir acercar esa administración al ciudadano que al final es lo que demanda el ciudadano del siglo XXI.
Cuando yo me planteo cuáles son los retos que tiene la administración, la mayoría de académicos coincidimos en que actualmente nos encontramos en una tercera etapa de evolución de la administración. Se dice que hemos pasado una primera etapa en la que lo que ha primado en la administración ha sido la nueva gestión pública, se han llevado a cabo muchos procedimientos gerenciales, se ha mejorado mucho la eficiencia y la eficacia y luego se ha producido lo que siempre decimos que es una primera apertura. Luego hemos pasado a una segunda etapa de evolución en la administración en la que se ha aumentado mucho la transparencia y la digitalización. Es verdad que hay gente que señala que esta etapa la hemos finalizado, yo creo que no, porque si todavía hoy estamos aquí hablando de transparencia es que aún queda mucho trabajo por hacer. En esta segunda etapa, que podemos más o menos datar pues, hace aproximadamente una década, bueno, pues es una etapa en la que la administración y sobre todo la gente que estaba en el gobierno y los diferentes gobiernos del mundo se dieron cuenta de que cada vez más los ciudadanos habían perdido la confianza en sus instituciones y consideraron que la mejor manera para recuperar esa confianza era pues haciendo transparente la administración. Yo recuerdo que cuando se aprobó la ley en España, una de las primeras cosas que dijo el ponente es que era necesario que las ventanas de la administración se abrieran al ciudadano, que se corrieran las cortinas y que el ciudadano pudiese ver qué es lo que había dentro de las administraciones. Y se dice que también hemos empezado una tercera etapa, una etapa de modernización en la administración, donde lo que se está promoviendo mucho es la participación y el gobierno abierto, ese nuevo concepto de lo que es la gobernanza y lo que tienen que ser los gobernantes respecto de la sociedad. Y luego es una etapa en la que han proliferado muchos principios éticos y de buen gobierno que al final tienen que presidir ese actuar administrativo. Principios éticos que desde allí sé que muchos de mis compañeros, incluido Víctor, estáis trabajando y sobre todo que estamos intentando que se reconozcan como se deben de reconocer. Me voy a centrar un poco en hablar de lo que es la transparencia. Y me voy a centrar en hablar de lo que es la transparencia porque al final es mi tema y porque considero que es algo que está presente en todas las sociedades, en todos los países. Al final la transparencia es una exigencia del tiempo presente. Y aquí sí que es verdad que tengo compañeros académicos que dicen que, bueno, que la transparencia es algo que ha pasado. Es verdad que la mayoría de países aprobamos nuestras leyes de transparencia hace una década, pero todavía hoy vemos que tenemos ayuntamientos que no son transparentes, ministerios que no son transparentes, incluso presidencias de países que siguen sin mostrar las agendas, siguen sin mostrar las cuentas y siguen sin, bueno, pues hacer ese ejercicio de rendir cuentas a los ciudadanos. Yo siempre digo que la transparencia es una exigencia del tiempo presente porque nosotros al final lo que vinculamos es la transparencia con la buena gobernanza y también la transparencia con un mecanismo para acabar con la corrupción. Y la corrupción es algo que sigue estando latente en todas las sociedades. Si nosotros nos ponemos a analizar qué es lo que ha pasado en estos 10 últimos años, vemos que es verdad que en muchos países la corrupción se ha reducido un poco, pero al final la corrupción es un problema que está intrínseco en todos los países y que no hemos conseguido acabar con ella. Y en este sentido, es verdad que si nosotros preguntamos a la sociedad si la corrupción le preocupa o no, sigue siendo uno de los grandes problemas que presentan las sociedades actuales. Nosotros aquí en España tenemos el Centro de Investigaciones Sociológicas que de manera trimestral nos pregunta a los españoles que cuáles son nuestras preocupaciones. Bueno, pues la corrupción es la tercera o cuarta preocupación de los españoles, según es verdad que según el trimestre, pero siempre está entre la tercera y la cuarta, va pendulando. Y al final lo que vemos es que la corrupción preocupe más que a lo mejor la sanidad, que está en un puesto 5, o incluso que la educación, es algo que las administraciones no deben de soportar y sobre todo que los gobernantes deben de cambiar. Es verdad que hay gente que señala que lo que estamos asistiendo es una desconstitucionalización del sistema político o a una crisis de la democracia representativa, que realmente el problema no está tanto en la corrupción, sino que está en el sistema. Esté donde esté realmente el problema, si nos lo enfocamos en que está en la corrupción o incluso en la desconstitucionalización del sistema político o en la crisis de la democracia representativa, de aquellas democracias que somos pues ya maduras y que tenemos que cambiar, desde luego, si nosotros nos planteamos cómo debe ser la administración del 2030,
lo que vemos es que la Administración del 2030 tiene que apostar por la integridad y la apertura como premisas para recuperar la confianza. Luego es verdad que tiene muchos más retos por delante, tiene que tender a ser menos burocrática, a ser más ágil, a reconvertir el sector público y a digitalizarlo e incluso a ser una administración que batalla por el talento. Sí que es verdad que como yo voy a hablar de esa parte que es transparencia, me voy a centrar en el primer punto, en cómo los gobernantes tienen que recuperar la confianza y cómo, bueno, se tiene que conseguir esa integridad y esa apertura. Y para conseguir esa integridad y esa apertura, la transparencia es, sin duda, bueno, pues el arma clave para conseguirlo. Cuando yo me planteo qué es para mí la transparencia o intento, bueno, pues ver qué es la transparencia en el sector público, en la administración y en los gobernantes, yo siempre parto, y con esto empecé mi tesis, con este discurso que Obama en 2009 pronunció a los responsables de sus agencias. Obama acababa de ser nombrado presidente de los Estados Unidos y lo primero que hizo fue dirigirse a su gobierno, dirigirse a las personas que estaban a cargo de las agencias en Estados Unidos y en su discurso les dijo lo siguiente, que se comprometía a que su administración crease un nivel de apertura sin precedentes en el gobierno y lo que les señaló es que trabajarían juntos para garantizar la confianza pública y establecer un sistema de transparencia, participación pública y colaboración. Y señalaba que la apertura fortalecería la democracia y promovería la eficiencia y la eficacia en el gobierno. Esto fue en 2009, todavía hoy en 2024, bueno, pues lo que dijo en su día el expresidente de los Estados Unidos sigue estando plenamente vigente. Sin duda los gobiernos tienen que abrirse a los ciudadanos, tienen que intentar garantizar esa confianza, tienen que establecer un sistema de transparencia, de participación pública y de colaboración que al final son principios del gobierno abierto y con ello promueven el buen gobierno y sin duda la apertura fortalece cualquier democracia y mejora la eficiencia y la eficacia de cualquier gobierno. Al final, hoy en día la transparencia se ha convertido en un elemento que es transversal y que es irrenunciable y que debe regir la organización y el funcionamiento de cualquier gobierno y cualquier administración. Y yo siempre digo que en todos los niveles y en todos los ámbitos. Al final los ciudadanos cada vez demandamos más de unos representantes que elegimos periódicamente en las urnas y que al final actúan y deciden por nosotros. Y sobre todo las personas queremos saber, queremos conocer y lo que es más importante, queremos participar, queremos que haya cauces en la administración que nos permitan, bueno, pues poder dar nuestra opinión y yo siempre digo dejar de estar enfrente de la administración pública para estar al lado del gobernante y convertirnos en un gestor público más. Y para conseguir estas inquietudes, para satisfacer estas inquietudes, las nuevas tecnologías son un mecanismo esencial y sobre todo son un mecanismo clave. Pero no es lo único, también necesitamos de líderes que confíen en que esta transparencia y sobre todo esta manera de actuar es posible y que promuevan, porque realmente este tipo de conductas, sobre todo este tipo de políticas de transparencia, de participación, de gobierno abierto, de buen gobierno, se deben de promover desde los altos rangos de la administración. Y en este sentido, las administraciones deben de intentar transitar de lo que es una transparencia de manual, que muchos de vosotros habréis estudiado, a lo que es una transparencia real. Cuando nosotros estamos hablando de una transparencia real, lo que hacemos referencia es una transparencia que al final potencie la escucha, o sea, que la administración quiera escuchar al ciudadano, que no simplemente publique una información en una página web y ya. La administración tiene que saber qué necesita el ciudadano, tiene que conocer cuál es la opinión del ciudadano respecto de las políticas públicas que pone en marcha, respecto de en qué gasta o no gasta el dinero público y sobre todo respecto de lo que son las decisiones que afectan directamente a los ciudadanos. Luego la administración también tiene que ser receptiva. O sea, al final cuando la administración hace algo, tiene que querer evaluarlo y sobre todo tiene que querer saber cuál es la opinión de los ciudadanos. Luego tiene que existir un lenguaje claro. Muchas veces, y en este sentido existen autores como Villoria, que es referente en la materia, Cruz Rubio, que dicen que no podemos dar por bueno lo que es una transparencia opaca. Y en este sentido no podemos dar por bueno que se publique determinada información que muchas veces no entendemos. O sea, la información que se publique tiene que estar en un lenguaje claro. Y no solo claro, tiene que estar en un lenguaje accesible para todas las personas
y sobre todo tiene que ser información que esté actualizada. A mí no me sirve de nada que una administración publique cualquier tipo de información si lo que transparenta son contratos de hace 3 o 4 años que no me aportan nada. Luego también la administración, para ser transparente, tiene que promover una comunicación multicanal, y cuando hablamos de una comunicación multicanal nos referimos a que tiene que ser del ciudadano a la administración y de la administración al ciudadano. O sea, tiene que ser una relación recíproca en el que la comunicación sea una comunicación directa. Y luego tiene que, en la medida de lo posible, promover la ventanilla única. Al final, la transparencia, cuando nosotros solicitamos un derecho de acceso, cuando nosotros vamos a la administración y le pedimos, oye, mira, es que queremos tener información sobre algo que no está publicado, no puede ser que porque nos equivoquemos de área o porque nos equivoquemos de administración no se nos resuelva esa solicitud. O sea, al final, cuando yo quiero saber algo de la administración, con dirigirme a cualquier administración que sea competente, me tiene que valer para que me den esa información. La administración se tiene que coordinar entre ella. Yo como ciudadano no puede ser que tenga que ir recorriendo un área y otra hasta que alguien me diga que es que son ellos los que tienen que resolverme, darme la información, pues por ejemplo, sobre un mar que está sucio, sobre cualquier tipo de información que en un momento dado yo quiera saber. Al final, la transparencia y el buen gobierno debe de imperar en cualquier administración, y el gobierno abierto y la participación deben de ser parte del ADN de cualquier administración. Y yo siempre digo que no solo tiene que ser parte del ADN de cualquier administración y de cualquier gobernante que se encuentra al cargo, sino también de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que promover esa cultura de gobierno abierto y esa cultura de participación. Y es verdad que yo aquí muchas veces, no digo que ponga faltas a los ciudadanos, pero en cierto modo sí. Es que muchas veces cuando nosotros nos da información o se nos deja participar en determinados procedimientos, muchas veces no somos responsables en nuestras actuaciones. Yo siempre pongo el ejemplo de mi ciudad. Yo vivo en Valencia, en España, en el mar Mediterráneo. Entonces, yo me acuerdo que una de las primeras veces que se pusieron a disposición del ciudadano, se hizo transparentes los presupuestos, además se quiso hacer que fuesen presupuestos participativos. Y entonces se nos pidió a los ciudadanos que participásemos para decir qué era lo que nos preocupaba y en qué queríamos que se gastase nuestro ayuntamiento, bueno, pues ese dinero. A los ciudadanos, cuando se nos dio esa opción, una de las cosas que más se votó es un cementerio para gatos. Yo no estoy en contra de un cementerio para gatos, ni mucho menos. O sea, seguro que muchos de vosotros tenéis perros, gatos y otros animales de compañía. Lo que pasa es que sí que es verdad que pienso que antes de un cementerio para gatos, sin duda, bueno, pues hay otros servicios mínimos que no son cubiertos, o otras necesidades como son la sanidad, la educación, los servicios sociales, bueno, que son fundamentales. Entonces, también como ciudadanos tenemos que ser responsables, utilizar la información que se transparenta para buenos usos, una información que muchas veces es reutilizable, y luego también necesitamos, cuando se nos invita a participar, participar con cierta responsabilidad. A día de hoy, casi todos los países del mundo cuentan con una ley de transparencia. Es verdad que cada vez más las administraciones se han hecho transparentes, las administraciones se han abierto a ciudadanos, son más participativas, tienen mayor control democrático los gobiernos, sobre todo porque cuando tenemos que ser transparentes, pues lógicamente tenemos que rendir cuentas y el ciudadano puede ver si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y sobre todo son administraciones que crean valor. Cuando una administración es transparente, genera una serie de datos. Esos datos entran en un circuito de reutilización y luego esos datos son datos públicos que se pueden utilizar para investigaciones, para trabajos, para todo tipo de actividades. Yo siempre soy de las que piensa que muchas veces no le damos el valor que tiene a la transparencia. Y pienso que no le damos el valor que tiene porque aún hay sociedades en las que se necesita desarrollar mucho más esta cultura de la transparencia, y porque muchas veces no somos conscientes del valor que tiene la transparencia. Y en este sentido, a mí me gustaría poner hoy sobre la mesa que la transparencia está íntimamente ligada con valores de la buena gobernanza. Y cuando yo digo que está íntimamente ligada con valores de la buena gobernanza, me estoy refiriendo a que la transparencia genera mayor eficiencia y eficacia gubernamental. Cuando una administración es transparente y tiene que mostrar a los ciudadanos qué es lo que hace, los gobernantes se cuidan muy mucho de hacer bien su labor, de ser más productivos. ¿Por qué? Porque saben que va a estar delante el ciudadano viendo cómo han actuado. Aparte, cuando una administración es transparente, rinde cuentas. Al final, cuando una administración muestra qué es lo que hace, no tiene ningún problema en publicar todo, bueno, pues es una administración que no le cuesta enseñar
su gestión porque no tiene miedo de lo que hace. Luego, la transparencia es un presupuesto para la participación. Sin transparencia no hay participación. Si previamente a un proceso participativo no hemos sido transparentes, el proceso participativo se pierde por el camino. También es un antídoto para la corrupción. Ahora bien, yo quiero señalar y poner sobre la mesa que no es el único antídoto para la corrupción y muchas veces hemos descargado en la transparencia toda esa necesidad de actuar contra la corrupción y acabar con la corrupción. La transparencia evidentemente reduce la corrupción, pero hay muchos más mecanismos que hay que poner en marcha si queremos, pues lógicamente, acabar con la corrupción de un país. Y luego la transparencia es fundamental para restaurar la legitimidad democrática. Al final, casi todas las democracias representativas al día de hoy están sufriendo crisis, en cierto modo porque se ha perdido esa confianza de los ciudadanos en las instituciones. Si las instituciones se vuelven transparentes, si las instituciones demuestran que tienen un sentido y sobre todo demuestran que tienen un porqué, sin duda, bueno, pues la gente empezará poco a poco a recuperar esa confianza. La transparencia se configura siempre como el primer pilar del Open Government. Si nosotros pensamos cuáles son los principios del gobierno abierto, son la colaboración, son la transparencia y son la participación. Y cuando nos planteamos qué es lo que ocurre cuando nosotros ponemos en marcha pues, esa colaboración entre administraciones, esa transparencia y esa participación de los ciudadanos, lo que vemos es que al final tenemos buenos gobiernos. Tenemos esto que llamamos como buen gobierno, como gobierno abierto. Al final, principios e ideas que todo el mundo queremos en nuestros países y que todo el mundo queremos en nuestros gobiernos. Ahora bien, muchas veces no somos conscientes o muchas veces no entendemos bien qué es eso del gobierno abierto y qué es la participación. No os voy a dar una lección teórica de qué entendemos y qué no entendemos, pero sí que me gustaría señalar algunas ideas que yo considero que son claves. Cuando nosotros estamos hablando de gobierno abierto, estamos hablando de una manera, y no me voy a poner a dar la definición de Corrubio, de una manera, en cierto modo, de actuar, o sea, una nueva manera de, bueno, pues enfocar el actuar administrativo, de pensar qué tipo de administración queremos y una manera en sí, bueno, pues de abrirnos a valores y principios como la transparencia, la democracia participativa o el empoderamiento ciudadano. Y es que cuando nosotros practicamos el gobierno abierto en la administración, estamos empoderando a los ciudadanos y eso es algo que es fundamental. Y cuando nos planteamos qué es la participación, tenemos que entender que la participación es uno de los principios del gobierno abierto y que el valor real de la participación ciudadana surge de la relación que muchas veces se da entre gobernantes y gobernados. Participación no es ir a votar, participación no es en un momento dado que una administración nos presente un vídeo de qué es lo que hace. Participación es poder dar nuestra opinión, es poder decir qué es lo que opinamos de una política pública y participación es poder, bueno, pues poner nuestro grano de arena para que realmente, bueno, pues esas opiniones que tenemos se traduzcan en algo. Al igual que muchas veces estamos confundidos en lo que es gobierno abierto y en lo que es participación, también estamos confundidos en cómo se pone en marcha un proceso participativo. Poner en marcha un proceso participativo implica que me tengo que plantear qué es lo que quiero conseguir con él. Y sobre todo plantearme que no todo proceso es participación. Cuando yo pongo en marcha un proceso participativo, lo que busco es, a partir de la transparencia de la información que yo le doy al ciudadano, quiero saber cuál es su opinión. Es decir, quiero saber si la política pública que he aprobado o el presupuesto que estoy desarrollando realmente cumple con sus expectativas y genera ese interés público que es tan importante en cualquier sociedad. Por eso es fundamental diseñarlo bien, es fundamental dar información al ciudadano, es fundamental un proceso de deliberación. Yo le pido al ciudadano qué es lo que opina y luego crear una fase de retorno en el que yo le digo al ciudadano qué decisiones he tomado, por qué las he tomado y sobre todo de sus opiniones, cuáles he considerado que eran fundamentales y a partir de ahí, bueno, me han servido para desarrollar la política pública como gobernante. Luego exigen un seguimiento y exige también de una evaluación. Entonces, muchas veces es verdad que hemos querido poner en marcha ese gobierno abierto, que hemos querido ser transparentes, pero nos ha faltado, bueno, pues quizás cierta formación y yo creo también que cierta planeación para poder ser realmente administraciones transparentes y poder ser administraciones que realmente practiquen el gobierno abierto. Al final,
Nosotros tenemos leyes de transparencia o leyes que se han aprobado en todos los países para intentar conseguir esa transparencia en el gobierno y en la gestión. Sin embargo, a día de hoy la implantación de la transparencia y del gobierno abierto no ha sido ni es un proceso fácil. Es verdad que los puntos en los que partimos los diferentes gobiernos, las diferentes administraciones y los diferentes países son puntos muy distintos, pero del global lo que vemos es que la evolución en general de la transparencia es una evolución muy lenta y sobre todo es una evolución que ha tenido muchos altibajos y muchos retrocesos. Y sobre todo hay otra cosa que vemos y es que los países no hemos aplicado por igual la transparencia y sobre todo no hemos sabido abrir por igual lo que es el gobierno abierto. Si nosotros nos planteamos ahora si nosotros tenemos un país transparente o no, yo me lo planteo de España, seguramente vosotros de México. Es verdad que a día de hoy existen diversas iniciativas que han tratado de evaluar la transparencia. Muchas veces han surgido en paralelo a las leyes de transparencia, midiendo también lo que es el gobierno abierto. Y luego también encontramos diversas encuestas en diversos países que, bueno, pues más o menos nos permiten hacer una radiografía. Si nosotros entramos en cómo podemos medir la transparencia, cómo podemos decir si una administración es transparente, realmente el único índice que compara a todos los países del mundo es el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Y es verdad que este índice lo que hace es ver si ha bajado la corrupción y lo que legitima esa bajada de corrupción a si un país pues ha sido transparente y ha emprendido las reformas que tendría que emprender de gobierno abierto o no las ha emprendido. El índice de percepción de la corrupción es un índice que se aprobó por primera vez en Transparencia Internacional en 1995 y que lo que hace es que mide 180 países. Entre esos 180 países los mide del 0 al 100. Se considera que un país no es corrupto cuando tiene una puntuación de 100 y un país es muy corrupto cuando tiene una puntuación de 0. Para que os hagáis una idea, la media global está en 43 puntos y más o menos 2/3 de los países no llegan a aprobar porque se quedan en 50. Es verdad que es un índice del que yo muchas veces he renegado porque tiene ciertas limitaciones. Los resultados son resultados muy subjetivos. Luego, lo que define o se percibe legalmente por corrupción y su relación con la transparencia a veces en diversos territorios cambia. Y luego, desde mi punto de vista, es verdad que nos sirve para comparar los países, pero lo que mide es la opinión del sector privado respecto del sector público. Y yo siempre he mantenido debates con algunos de mis compañeros, incluso algunos de los que tenéis ahí presentes, en los cuales, bueno, pues yo muchas veces le he señalado, no podemos tomar el índice de percepción como un índice válido, porque al final cuando la corrupción se produce dentro de una administración, una parte es de la administración pública la culpa, pero luego detrás también hay un empresario que está dispuesto pues, a pagar un soborno o a pagar por conseguir determinados favores. Entonces, claro, un empresario que es corrupto evidentemente va a criticar al sector público, pero hacer ese ejercicio interno de criticarse a él mismo, bueno, pues siempre cuesta un poco más. Para que os hagáis una idea, este es el índice de percepción de la corrupción que se publicó en enero de 2024, recoge datos del 2023. Los países que están en amarillo son los países menos corruptos y los países conforme más se van acercando al granate son los países más corruptos. Si nosotros vemos en qué posición, cuál es el país menos corrupto es Dinamarca, un país europeo y los primeros países suelen ser países europeos. Y luego si nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, tiene un nivel 69 de 100, que es 100 es no corrupto. España está en un 60 y para que os hagáis una idea, México lo colocaríamos en un 31. Uno de los países más corruptos de todo el mundo es Somalia y luego Venezuela. Y luego es verdad que muchos de los países de Latinoamérica se encuentran al final de esta tabla. No se encuentran al final de esta tabla porque no hayan hecho los ejercicios que tocaba hacer de transparencia. Yo siempre digo que las mejores leyes de transparencia están en Latinoamérica. Por ejemplo, Colombia tiene una de las mejores leyes de transparencia del mundo, pero el problema es que muchas veces no se aplican y sobre todo no hay sanciones detrás. Entonces no pasa nada por no cumplir con la ley, que es un poco el fallo que casi todos los países tenemos. Es verdad que sí que vemos una cosa y es que en los últimos 10 años casi ningún país ha mejorado. Entonces, a partir de aquí lo que nos tenemos que plantear es hasta qué punto, si hemos mejorado la transparencia y hemos implantado todas leyes de transparencia, la transparencia está ayudando a acabar con la corrupción y luego qué medidas deberíamos de implantar para realmente acabar con la corrupción.
Yo siempre pongo como ejemplo el caso de Italia. Italia es el único país en el que la corrupción se redujo notablemente y consiguieron, bueno, pues recortar más de 20 puntos en el índice de percepción de la corrupción. Es verdad que Italia aprobó una ley de transparencia, pero luego lo que hizo es una ley de protección al denunciante y unas sanciones muy duras. Entonces, al final hay que ver hasta qué punto, más allá de la transparencia, tenemos que transitar a conseguir, bueno, pues que exista un régimen de sanciones y sobre todo transitar a que exista un control y que los denunciantes, bueno, pues estén seguros. Para que os hagáis una idea, aquí vemos la comparación entre América, tanto del norte como del sur, como de Europa. Los países menos corruptos en Europa son Dinamarca, Finlandia y Noruega, y luego los más corruptos son Rumanía, Bulgaria y Hungría, y en cambio lo que encontramos en Latinoamérica es que los países de América del Norte son lo que consideran menos corruptos, a excepción de Uruguay, que es uno de los países menos corruptos y está, bueno, pues como es lógico, en América del Sur. Y a partir de ahí os quiero presentar unas buenas prácticas tanto en España y en México en materia de transparencia y buen gobierno. En este caso os he puesto un mapa que pertenece a Canarias. Canarias son unas islas que forman parte de España. Y lo que vemos es que lo que demuestra este mapa del Comisionado de Canarias es cómo ha ido evolucionando la transparencia y con ello cómo ha ido evolucionando el gobierno abierto y se ha ido disminuyendo la corrupción. Aquí vemos las diferentes islas que forman Canarias y vemos que en 2016 casi todas estaban así en colores más rojos y si nos vamos a 2021, que son los últimos datos que publicaron, lo que vemos es que ya la mayoría de los sitios se han convertido en verdes. Verdes es no soy corrupto, pongo en marcha acciones de gobierno abierto y encima tengo una administración transparente. Entonces, esto es un claro ejemplo. También en España tenemos malas prácticas. Y es que nosotros, por ejemplo, para medir la transparencia, tenemos unos consejos que son independientes del gobierno y que vigilan para que las administraciones cumplan con la transparencia. Y Madrid, la capital de España, bueno, pues ha suspendido el Consejo de Transparencia. El Consejo de Transparencia es un órgano independiente con 3 presidentes, con una presidencia rotatoria, y ahora lo que han hecho es establecer un Consejo de Transparencia y de protección de datos que cae directamente de presidencia del gobierno, entonces tiene que ser el propio Consejo que cae de presidencia del gobierno quien controla la presidencia del gobierno, entonces ya nace contaminado. ¿Por qué? Porque no tiene la independencia suficiente como para poder valorar. Y también en México encontramos buenas y malas prácticas. Lo que vemos es que, sobre todo de cara a las elecciones que se van a producir en el próximo mes, se ha creado lo que se llama Transparencia México. Transparencia México es una iniciativa de Google que ha englobado diferentes herramientas, entrenamientos y compromisos que lo que quiere es controlar que en las elecciones no haya desinformación. Es más, Google está colaborando con un grupo de investigación sobre tecnología y democracia que trabaja temas de desinformación en las elecciones de la Universidad Complutense de Madrid, de la que yo he formado parte, y ha mandado a un grupo de personas, observadores, para que estén observando el proceso electoral y viendo que realmente no existe desinformación y que todo lo posible sobre las elecciones va a ser transparente en México. También encontramos malas prácticas y he cogido justo este titular en el que dice que López Obrador quiere eliminar las agencias de transparencia. No es solo López Obrador quien quiere eliminar las agencias de transparencia, os acabo de poner el ejemplo de Madrid y es un poco hacia donde están transitando casi todos los países. Y sin duda todas las personas que hemos estudiado la transparencia consideramos que eliminar las agencias independientes, que realmente son las que evalúan la transparencia de los gobiernos y evalúan si se están haciendo bien y si se están cumpliendo las leyes, sin duda lo que nos va a hacer es hacer pasos hacia detrás con lo mucho que nos ha costado avanzar hacia adelante. Terminando ya, quiero hacer unas conclusiones. Lo primero, que necesitamos administraciones transparentes y que rindan cuentas, que si nosotros no tenemos administraciones transparentes, la administración no va a ser eficiente y no va a ser eficaz, que la transparencia nunca, y es algo que ya os he dicho, se puede concebir como el único mecanismo para recuperar la confianza y para acabar la corrupción, que no toda la información, es decir, no toda la publicidad activa que publica un gobierno es transparencia y que no toda apertura puede considerarse como tal ni puede considerarse como participación.
Luego también creo que es necesario más recursos, más formación y más independencia de los órganos de control y de los empleados públicos. Y luego que es necesario nuevas medidas que incentiven el cumplimiento de las leyes, es decir, que haya más sanciones. Es verdad que no quiero que la ley de transparencia se convierta en una ley coercitiva, pero es que lo que no podemos hacer es que la ley de transparencia exista, que no se cumpla y que detrás no haya ningún castigo, porque entonces la ley de transparencia va a acabar en un cajón olvidado y no vamos a conseguir transparentar y conseguir, bueno, pues que esa segunda y esa tercera etapa de avance de la administración que queremos para el 2030 concluya. Y sin más, muchísimas gracias y cualquier cuestión estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, doctora Raquel Valle Escolano. Sin duda, una presentación sumamente puntual. Como lo señalaste al principio, es un tema muy amplio, muy profundo, pero creo que has logrado concretar y sintetizar los puntos más importantes que sin duda le aportarán una enorme riqueza a la formación de nuestros estudiantes, de nuestros futuros abogados. Y con esto que nos comentas al final, creo que nuestros jóvenes estudiantes de Derecho tienen el enorme reto de transitar a una nueva generación de transparencia. Es decir, si contamos con leyes, si contamos con mecanismos, pero la corrupción sigue siendo persistente, estará en sus manos encontrar esas nuevas estrategias que hagan que se materialice la normatividad y las instituciones con las que ya contamos para que efectivamente desaparezca la impunidad. Si nos señalaste que en España está en los temas de preocupación de los españoles en el 4º o 5º posición, doctora Raquel, he de comentarte que aquí en la última encuesta de cultura cívica realizada por el Instituto Nacional Electoral, los mexicanos señalaron en el 2020 que el principal problema es justamente la corrupción. Tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de empleo, pero es curioso que en un país donde tenemos diversos retos, los ciudadanos señalen que el principal problema fue justamente la corrupción. Y como bien lo dijiste, la transparencia se convierte en una herramienta importante para contener este mal. No es la única, no es la única, pero sí, sin duda, es una de las más importantes. Sin embargo, a pesar de que tenemos claro que los gobiernos deben de ser transparentes, no todas las autoridades públicas están dispuestas a mostrar su proceder. No todos los gobernantes están dispuestos a informar con claridad, con puntualidad y con elementos suficientes para que los ciudadanos comprendamos qué es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque en ese transparentar pierden el control de ciertos procesos. Es lo que la sociedad civil tiene que empujar para que los gobernantes interioricen que la transparencia no es una cuestión de moda, no es una cuestión superflua, es un elemento que puede fortalecer los procesos democráticos en nuestros países. De verdad, muchísimas gracias, doctora Raquel Valle Escolano, por esta tan puntual presentación y este recorrido tan profundo que lograste sintetizar en poco tiempo. Insisto, sin duda a nuestros estudiantes, futuros abogados de este país, les resultará imprescindible la información que has presentado y, bueno, los datos que nos has compartido también sin duda reflejan una realidad que presenta diversos desafíos. Te pedimos nos acompañes. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente ponencia, a nuestra siguiente presentación y al final tendremos un pequeño intercambio tanto con los estudiantes que se encuentran de manera presencial como quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales de nuestra Facultad de Derecho. Bueno, ahora vamos a dar paso a la siguiente presentación a cargo de la doctora Jessica Guadalupe Gómez Carmona, perdón, y de quien voy a leer una pequeña semblanza curricular. La doctora Jessica es maestra en Administración Pública y Gobierno por nuestra universidad, la Autónoma del Estado de México,
Asimismo, es doctor en Sustentabilidad para el Desarrollo por el Centro de Investigación y Estudios en Desarrollo Sustentable. Profesionalmente se ha desempeñado desde el año 2009 y ha ocupado algunos cargos en la Administración Pública Municipal, laborando en los ayuntamientos de Metepec, de Calimaya y de Chapultepec. Ha servido igualmente en el Poder Legislativo, el Sistema Estatal de Informática y en el Instituto Electoral del Estado de México. Cuenta con la certificación otorgada por el Instituto Hacendario en funciones de la UIPE y con las certificaciones Conocer que otorga el INFOEM para garantizar el derecho a la información pública y para garantizar la protección de los datos personales. Ha tomado diversos cursos y llevado a cabo actividades sobre planeación, desarrollo sustentable, desarrollo organizacional, transparencia y rendición de cuentas. Ha sido ponente en distintos congresos nacionales e internacionales y ha sido catedrática de esta, nuestra Universidad Autónoma. Es coautora de diversos artículos científicos y también del libro Orígenes, Desarrollo y Perspectivas de las Políticas Sociales en el Estado de México, entre otros materiales. Doctora Jessica, nuevamente bienvenida. Gracias por su asistencia a esta sesión de nuestro seminario. Le recuerdo que tenemos 20 minutos para su presentación. Karin, si nos apoya. Ya está lista su presentación. Doctora Jessica, bienvenida y le dejamos el uso de la palabra. Muchas gracias, además, a mí me gusta más llevarlo en un tema más como de diálogo, de confianza, de información. Y bueno, pues espero que les sea de mucha utilidad la ponencia del día de hoy que este centro de investigación ha preparado para todos los alumnos de esta facultad. Bienvenidos todos, buenos días. Pues vamos a empezar con un poco de antecedentes internacionales porque realmente pues la transparencia es relativamente novedosa en nuestro país. Si bien entiendo y por lo que veo aquí en la sala tenemos jóvenes cerca de los 20 años, ¿no? Entonces más o menos déjenme decirles que la transparencia en este país tiene que ser, ¿no? Aquí, bueno, pues como antecedentes internacionales tenemos que en 1766, ¿no? Empieza una Real Ordenanza Sueca sobre la libertad de prensa emitida en este año, la cual cita el acceso a la documentación pública. Para 1789 tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en el artículo 11 de esta declaración se expresa que la libre comunicación de pensamiento y opiniones representa uno de los derechos más preciados de la humanidad. Hasta 1967, ya en el continente americano, en Estados Unidos, se sanciona la primera ley sobre acceso a la información pública, la Freedom of Information Act, con la cual toda agencia gubernamental debe responder a cualquier pedido específico de la información sobre los archivos, hay que poner atención en esta palabra, sobre los archivos, ficheros y otros documentos en un lapso limitado. Ya para 1970, encontramos que en Francia, Canadá e Italia se dictaron normas similares, mientras que Grecia, Portugal y España fueron los primeros países en incluir el derecho de acceso a la información, ya como un derecho que formaba parte de sus cartas magnas o sus constituciones. En México, el primer antecedente empieza obviamente en 1977, ya para una reforma política que obligaba al Estado mexicano a proporcionar información, elevando al rango constitucional en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de acceso a la información. Debido a la falta de un desarrollo legislativo y a la escasa experiencia gubernamental en la materia, el ejercicio de la garantía del derecho de acceso a la información fue inexistente durante casi 20 años. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación desahoga la investigación de los hechos ocurridos en Aguas Blancas de Herrera. Hasta el 2001, la Universidad Iberoamericana, la Fundación Konrad Adenauer, la Fundación Información y Democracia, el Universal, la Asociación de Editores de los Estados
la Asociación Mexicana de Editores y la Fraternidad de Reporteros de México, convocan al Seminario Nacional Derecho a la Información y Reforma Democrática, celebrado en la ciudad de Oaxaca. El 6 de diciembre de este mismo año, se promueve el proyecto de iniciativa de ley federal de acceso a la información pública presentada en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y aquí hay que poner especial atención entre la diferencia que existe entre la Ley Federal de Transparencia y la Ley General de Transparencia. Es hasta el 30 de abril del 2002 cuando el Senado aprueba la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Para el 11 de junio de 2002, esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. Es en la reforma de 2007, cuando entre otros aspectos se definió como pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, y se instauró el principio de máxima publicidad como eje interpretativo para el manejo de la referencia de la información. Es para el 2009, en una reforma posterior, cuando se modificó el artículo 16 de la Constitución Política, en el cual se consagra el derecho de protección de datos personales. Y aquí es importante hacer mención que para efectos prácticos, la ley de transparencia llega hasta donde la ley de protección de datos personales se lo permite. Ya es a través de la reforma de 2014 cuando se amplía la variedad de la información determinada como pública, pues también comprende a la que se encuentra en posesión de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y municipal. En la reforma, esta reforma es la que transforma la naturaleza del órgano garante de derecho de acceso a la información del INPAI hacia el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI. Y es cuando se determina que el INAI es justamente ya un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y con patrimonio propio, en plena autonomía técnica de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. Habíamos escuchado en la ponencia que me antecedió que, el Consejo de Transparencia en España tenía esta crítica porque dependía administrativamente de la parte central del gobierno. Para efectos prácticos, para no seguir. Para efectos prácticos es cuando surge el Sistema Nacional de Transparencia con esta ley, con esta publicación, y este Sistema Nacional de Transparencia ya establece que la transparencia se va a llevar a cabo como en dos sentidos en nuestro país. Si bien es cierto que la transparencia, como lo había comentado Raquel, quien me antecedió, es vista como una política pública en la cual se presenta la información pública, también es cierto que la transparencia para efectos prácticos y de participación de la ciudadanía también se ve como el ejercicio del derecho de acceso a la información. Y entonces tenemos aquí que la transparencia va en dos ejes que son paralelos, ¿no? Por una parte, como política pública establecida en la Constitución y establecida en el marco legal de nuestro país, como parte de unas obligaciones que se tienen que publicar y, por otro lado, como parte del ejercicio de un derecho constitucional consagrado en el artículo 6. Es importante no perder de vista esta relación paralela que tiene la transparencia, porque es vista en nuestro país y es aplicada y es, digamos, el ejercicio va en ambos sentidos. Como política pública, es una publicación de obligaciones en portales especializados y es esto lo que se promueve en el año 2014. Es importante también señalar que para efectos de entender a la transparencia ya más en el ámbito práctico,
Este Sistema Nacional de Transparencia es operado, digamos, por el INAI a nivel federal, y debido a nuestro esquema federalizado, se replica en las entidades federativas y se crean entonces una serie de obligaciones también que los órganos garantes bajan al nivel municipal. Entonces empieza digamos, la replicabilidad de esta política desde el ámbito nacional, pasando por los estados y llegando hasta los municipios. Aquí, por ejemplo, tenemos que la transparencia es ejercitada a través de los portales que se entrelazan a la Plataforma Nacional de Transparencia. Los portales que entrelazan a la Plataforma Nacional de Transparencia se rigen bajo esquemas y lineamientos que establece el propio Sistema Nacional de Transparencia. Este Sistema Nacional de Transparencia es conformado por representaciones de los órganos de y también por la representación del Instituto Nacional de Transparencia. Estos lineamientos forman parte de lo que les comentaba yo, la parte de la política pública de la transparencia encaminada a la publicación de obligaciones específicas, y además homologan unos lineamientos que son nombres muy largos, son lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información pública que habrán de publicar en sus portales de transparencia los sujetos obligados. Por mencionar lo más que puedo yo del nombre tan largo. Bueno, pues estos portales de transparencia son lo que nosotros conocemos como portales IPOMEX en el Estado de México. Y digamos, están homologados en las 32 entidades federativas y en todos los sujetos obligados del país bajo estos lineamientos que establece el propio Sistema Nacional de Transparencia. En México, además, las solicitudes de acceso a la información ya son el instrumento que sirve a las personas para interactuar y que va más allá de lo que se publica en estos portales. Ya el ejercicio de la transparencia, digamos, en nuestro país, o del derecho de acceso a la información, se ejerce a través de las solicitudes de información, que son unas herramientas a través de los portales institucionales que sirven para ejercer el derecho y para presentar ante las unidades de transparencia de todos los sujetos obligados por parte de la ciudadanía solicitudes de información específica. Y les comentaba yo que había que poner atención en la parte de los archivos, porque las solicitudes de acceso a la información en el ejercicio del derecho de acceso a la información únicamente van encaminadas a conocer aquella información que obra en los archivos. Y en los archivos en el estado en la que la información se encuentra, ¿no? Los sujetos obligados, por ejemplo, no están, digámoslo así, obligados a procesar la información o a presentarla conforme al interés del particular. Y esto está establecido, por ejemplo, en el Estado de México y a nivel general. En la Ley General de Transparencia, me parece que es el artículo 11.12, y a nivel estatal también en el artículo 2. Entonces, ¿por qué es importante? Porque, como lo comentaba Raquel en la ponencia que me precedió, pues la información se pone a disposición de la ciudadanía en un lenguaje que muchas veces no es claro o comprensible. Los portales de transparencia publican, por ejemplo, presupuestos, publican, por ejemplo, programas, planes, PBRM, una serie de indicadores que muchas veces no les son comprensibles al ciudadano de a pie, que no las sabe muchas veces interpretar, ¿no? Por ejemplo, un estado de comprobación o un estado financiero no es tan sencillo de leer para el ciudadano de a pie, ¿no? Que como lo puede leer a lo mejor un contador. No sé si me doy a entender en este aspecto, pero bueno, así es como la ley lo establece. La ley lo establece desde el Sistema Nacional de Transparencia a través de estos lineamientos, y estos son los formatos que por ley tenemos que cumplir todos los sujetos obligados, o que hay una homologación ya de criterios para estar publicándolos en los portales de transparencia. Y por otra parte, este Sistema Nacional de Transparencia no nada más tiene estos lineamientos para la publicación de la información, sino que también sirve como mecanismo de interacción para hacer las solicitudes del derecho de acceso a la información.
que son las que se presentan a través de la propia Plataforma Nacional de Transparencia y que en el Estado de México el sistema se llama SAI. Entonces tenemos dos sistemas, uno que presenta las obligaciones de transparencia y otro a través del cual puedes solicitar tú como ciudadano información pública. Y bueno, pues esta es la parte interesante, porque por ejemplo aquí ya tenemos los plazos. Los plazos en el Estado de México son más cortos, digamos, que los que establece la Ley General de Transparencia. Por poner un ejemplo, vamos a dar los plazos del Estado de México, pero bueno, la Ley General de Transparencia tiene unos plazos diferentes. Ahí tenemos la parte de la ampliación del plazo. Los sujetos obligados cuando a través de los sistemas de información pública presentan los ciudadanos las solicitudes de acceso a la información, tenemos en el Estado de México 15 días hábiles para entregar la información. Pero en la ley general establece para todos los sujetos obligados del país un lapso de 20 días hábiles. Y bueno, pues el plazo varía de acuerdo a las leyes estatales de transparencia que tienen las diversas entidades federativas. Pero además, este plazo de 15 días hábiles puede ser prorrogado hasta por 7 días hábiles más en el caso del Estado de México, y en el caso de los sujetos obligados, la Ley General de Transparencia establece que puede ser ampliado hasta por 10 días hábiles. Además, por ejemplo, en el Estado de México se tiene la particularidad de que los sujetos obligados, cuando recibimos las solicitudes de transparencia, si el ciudadano no lo redacta de una forma clara, podemos solicitarle una aclaración al particular. Me han tocado muchas solicitudes de aclaración, porque, por ejemplo, te piden, no sé, viene a mi mente, ¿qué comen los animales del zoológico de Zacatecas? Y bueno, pues en un ayuntamiento de Calimaya, donde el zoológico de Zacatecas territorialmente está ubicado, ¿no? Realmente no está bajo la competencia, ¿no? El pedir esta información, pero a través de la solicitud de aclaración, yo le puedo decir al particular qué es lo que me quieres pedir o qué es lo que necesitas, porque acuérdense que se responde, las unidades de transparencia respondemos con los archivos y con la información documental que en el ámbito de las facultades y obligaciones tenemos que tener los sujetos obligados. Es decir, yo no puedo crear documentos ad hoc para darle respuesta al particular, porque eso no forma parte de mis funciones y atribuciones. Y en este caso específico de solicitudes que muchas veces sí pareciera que no, pero a veces que sí son descabelladas, pues las unidades de transparencia tenemos esta peculiaridad de la solicitud de aclaración al particular. El particular tiene 10 días para desahogarla. Y si no la desahoga en este lapso, se tiene por no presentada, pero se salvaguarda el derecho del particular para volverla a presentar. En el caso, por ejemplo, de la incompetencia, muchas veces te piden información que no forma parte de las facultades y atribuciones de un ayuntamiento, sino que te piden información a lo mejor que son de facultades y obligaciones del gobierno del estado o del gobierno federal. Entonces, cuando tú determinas la incompetencia, debes de fundar y motivar por qué estás determinando la incompetencia, en su caso, orientar al particular a presentar la solicitud ante el sujeto obligado que corresponda. Y bueno, esto se fundamenta con el marco legal del sujeto obligado al cual tú declinas la competencia de la información. Esta determinación de incompetencia la puedes tener, digamos, 3 días para hacerla dentro de la unidad de transparencia. Pero si la unidad de transparencia ya turnó a los servidores públicos habilitados del sujeto obligado, son las direcciones o los titulares de las direcciones que conforman la estructura orgánica de un sujeto obligado, lo tienes que sesionar por comité. Entonces, la transparencia se empieza a convertir en algo sumamente técnico, muy procedimental, ¿no? Y pues, sobre todo muy documental. También encontramos, y les comentaba yo, que la transparencia llega hasta donde la protección de datos personales lo permite. Y aquí, por ejemplo, cuando nos solicitan a nivel municipal las solicitudes
que más son clasificadas son aquellas que revelan datos personales, por ejemplo, de los servidores públicos. En materia de transparencia, lo que más se solicita a la ciudadanía en un ayuntamiento son los sueldos. Los sueldos de los servidores que encabezan el ayuntamiento y también de los que encabezan la administración pública municipal. Lo más solicitado que tenemos es recibos de nómina. Entonces, los recibos de nómina contienen datos personales y el servidor público pues también tiene este derecho de protección a sus datos personales. Entonces, se tiene que clasificar el entregar documentos testados, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver que los documentos tienen como cuadros negros en los que se le elimina cierta información. Pues esta información se elimina bajo un acuerdo de clasificación de la información. Y hay dos tipos de clasificación de la información. La información clasificada como confidencial, que es aquella que protege, salvaguarda los datos personales, y la información clasificada como reservada, que es la que salvaguarda, por ejemplo, procedimientos de investigación abiertos, situaciones que ponen en riesgo a lo mejor la seguridad de los ciudadanos. En el caso de Calimaya, por ejemplo, nos han solicitado ubicaciones de pozos de agua, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar el tema de la contaminación de los pozos en la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, en donde, bueno, pues los pozos de agua fueron contaminados con gasolina, aceites y demás derivados. Entonces, es información que bajo estos supuestos de reserva puede ser clasificada como reservada, ¿no? Sobre todo con el fin último de salvaguardar el derecho a la vida y a la seguridad de las personas. Y bueno, además de esto, hay una garantía secundaria. Si la información ya se entregó, ya se emitió una respuesta por parte de la unidad de transparencia, y esta respuesta no satisface por completo al particular, hay una segunda garantía, que es el recurso de revisión. Y el recurso de revisión se puede presentar dentro de los siguientes 20 días, 15 días en el Estado de México, posteriores a la entrega de la información. Y este recurso de revisión es la garantía mediante la cual se pretende reparar cualquier posible afectación al derecho de acceso a la información. Este recurso de revisión lo resuelve el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, el INPOEM. Y bueno, también en el caso de cuando son instituciones federales, digamos secretarías de gobierno federal o cualquier otro sujeto obligado del orden federal, lo resuelve el propio INAI. Bueno, pues a grandes rasgos, como ya de tiempo, pero las unidades de transparencia de los sujetos obligados tenemos por ley, ¿no? Que contar, que tener un titular que esté certificado, que mantenga, procure la publicación puntual de las obligaciones de transparencia en los portales de transparencia, y también tenemos que instalar un comité de transparencia. Este comité de transparencia es, digamos, la máxima autoridad dentro de los sujetos obligados para determinar sobre cuestiones de transparencia de los entes públicos. En el Ayuntamiento de Calimaya y en cualquier sujeto obligado del Estado de México, los responsables de conformar el comité de transparencia son el área coordinadora de archivos, el titular del órgano interno de control y el titular de la unidad de transparencia. Estas tres figuras son las que conforman el comité de transparencia. Sin embargo, la ley también se establece que tienes que tener a un enlace que se le denomina servidor público habilitado en cada una de las unidades administrativas del sujeto obligado. Y este enlace también participa activamente en el comité de transparencia, sobre todo para la clasificación o desclasificación de la información que se entrega como parte de la respuesta. Y por poner un ejemplo para que pueda ser un poco más entendible esta parte, en materia, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Los comisarios o los superiores jerárquicos de los cuerpos de seguridad de los ayuntamientos son servidores públicos habilitados que pueden participar
participar o colaborar activamente dentro del Comité de Transparencia cuando se les requiera la información. A nivel estatal, los órganos garantes, la Constitución Federal y las constituciones de las entidades federativas reconocen la existencia de estos organismos especializados, también de carácter autónomo en las entidades federativas de todo el país, que son quienes garantizan el cumplimiento de las obligaciones de los municipios y de los organismos estatales. Y bueno, estos órganos garantes aseguran el efectivo ejercicio tanto del derecho de acceso a la información como de la publicación de las obligaciones de transparencia de los municipios y las entidades estatales. Entonces, aquí en nuestra entidad es el INPOEM, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el organismo público estatal constitucionalmente autónomo especializado independiente que regula y lleva la tutela, digamos, de la aplicación de la Ley de Transparencia y de la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. El IPOMEX es este sistema. Ahorita estamos migrando de una plataforma que fue la 3.0 a otra plataforma nueva que es la 4.0, en la que a la par de, digamos, la actualización de los lineamientos técnicos que les comentaba yo, pues modifica ciertos formatos, modifica ciertos puntos de la información, entre la que destaca, por ejemplo, la parte de licitaciones, ¿no? Bien puntual, hay que decirlo, porque esta parte ha adolecido mucho al gobierno federal, ¿no? La parte de licitaciones y adjudicaciones directas. Entonces, esta parte fue modificada, fue fusionada para ya no presentarse de manera separada. Antes eran dos fracciones, bueno, dos apartados en el IPOMEX, es que tenían que ver una con licitaciones públicas y la otra con adjudicaciones directas. Ahora ya está fusionado en un solo apartado, ¿no? Y bueno, es la serie de cambios que muchas veces parecieran ociosos, pero que pues son importantes, te obligan a entrar en este esquema homogeneizado que tiene la política federal de nuestro país, que quiere poner a todos los sujetos obligados en la misma tesitura de organización de la información. Este sistema está entrelazado con la Plataforma Nacional de Transparencia y tiene una serie de fracciones o representa la serie de fracciones que tienen que ver con el artículo 70 de la Ley General y que se encuentran en la Ley de Transparencia Estatal a partir del artículo 92. Bueno, este sistema IPOMEX es el que representa, digamos, esta parte de la transparencia como política pública, ¿no? En la que se ve plasmada la información que obligadamente tendrían que publicar los sujetos obligados. Contrario a la solicitud de acceso a la información, que es más la parte en la que la ciudadanía puede interactuar con los sujetos obligados a través del derecho de acceso a la información pública. Y bueno, ya para finalizar, esa parte ya la voy a hacer. Sí, ya para finalizar, porque además creo que también va a haber una serie de preguntas y respuestas, es también importante establecer los esfuerzos, si bien en nuestro país no han sido, digamos, suficientes para combatir la corrupción, ¿no? Como una de las principales demandas de nuestra sociedad, tampoco son inexistentes, ¿no? O sea, existen políticas públicas, existen leyes, existen mecanismos de interacción entre la ciudadanía y el gobierno, pero hay algo que llama mucho la atención y es que prácticamente pues el ciudadano en nuestro país desafortunadamente no tiene, digamos, el empoderamiento suficiente para poder hacer uso de todos estos mecanismos de participación que tiene. Y que la minoría de los ciudadanos son aquellos que presentan una solicitud de información. Sí, también es verdad que en los últimos años el número de solicitudes de acceso a la información pública ha ido incrementándose,
pero también lo es que muchas veces es la misma ciudadanía que pide información una y otra y otra y otra vez. Entonces, yo, por ejemplo, pondré en la mesa y me atrevería a preguntarles cuántos de ustedes han hecho una solicitud de acceso a la información pública. No. Y por acá hay una mano del maestro, pero todos tenemos el derecho. Entonces, no lo ejercemos. Esa es también la parte que nos falta consolidar como ciudadanía, porque como lo vamos a ver en la parte final de la presentación, el buen gobierno se caracteriza justamente, o uno de los elementos principales de todo lo que se debate hoy en día como buen gobierno, se establece que la transparencia es uno de los principales elementos del buen gobierno. Pero entonces la transparencia va en un sentido de ida y vuelta, ¿no? De ida y vuelta del gobierno hacia la ciudadanía, de presentarle la información que obligadamente está, digamos, por ley a presentar, obligadamente debe presentarle a la ciudadanía en los portales de transparencia, pero también está la parte de regreso de que el ciudadano le debe de preguntar más allá de lo que están en los portales de transparencia. Entonces, también viene la retroalimentación de presentar, de que el gobierno debe presentarle al ciudadano la información en un formato accesible, comprensible, en un lenguaje claro y accesible. Recientemente, por ponerles un ejemplo de lo que estoy comentando, recibimos en algunas unidades de transparencia de este estado, la solicitud que nos pedía el bando municipal de gobierno, de buen gobierno, ¿no? En náhuatl. Entonces, cuando ves la solicitud de información que está presentada en español, ¿cómo lo está pidiendo en náhuatl? ¿Qué es lo que pasa? Que los sujetos obligados estamos dejando de lado esta parte de la sensibilización de que el derecho de acceso a la información es claro, accesible, comprensible y que debe de presentarse en un formato que no vulnere las garantías individuales de ninguna persona. Y lo que comentábamos entre titulares e INPOEM, ¿no? Que es quien resuelve cuando se presentan estos imprevistos, lo tienes que entregar en una web. No lo tengo, ¿no? Tampoco tengo intérprete, tampoco tengo presupuesto como yo también para hacer la traducción. Pues con las herramientas que cuentes, como lo tengas y como puedas hacerlo, pero lo tienes que entregar en nada. Y por ejemplo, en el caso del de Calimaya, como municipio, tenemos una población indígena parlante como de unas 130 personas, pero además esta población indígena parlante, todos hablan una lengua, digamos, náhuatl, otomí y demás, pero también hablan español. Y la indicación fue, se entrega en náhuatl. Entonces, bueno, pues como elemento del buen gobierno, ¿qué es lo que nos queda? Ser proactivos y no esperar a que nos llegue la solicitud para contar con la información traducida, ¿no? Que es muchas veces lo que los sujetos obligados pues nos encontramos en el día a día de las solicitudes de acceso a la información. Entonces, pues chicos, ya nada más para finalizar, el buen gobierno está basado en la transparencia, pero como uno de los elementos únicamente, ¿no? La participación social, la participación ciudadana, también es otro de los elementos del buen gobierno. Y el nivel más elemental de participación es el del ciudadano que se encuentra informado. Ese es el más elemental. El ciudadano que ve las noticias, el ciudadano que pregunta, el ciudadano que cuestiona es el nivel más elemental de participación social. El que interactúa, ya el que solicita, el que es proactivo, el que lo pide en otra lengua, ya es un nivel más allá del elemental del ciudadano informado. Además de estos elementos de buen gobierno, existe también que uno de los estándares que rige el buen gobierno debe de ser la conducta, ¿no? Y aquí vamos de la mano mucho con la ética, que es parte fundamental de este seminario. Y para que exista ética en
en cuanto a la presentación y la publicación de la información, incluso de la forma en la que se contestan muchas veces las solicitudes de información, pues tiene que haber una gran sensibilización del servidor público para poder entregar a la ciudadanía la información que es de utilidad, que sabemos que los ciudadanos es lo que están pidiendo. Entonces, si el servidor público no tiene esta sensibilidad, te topas con que la transparencia se vuelve algo inútil y algo muy procedimental, es engorroso, que muchas veces tengo que esperar 15 días hábiles, son 3 semanas para que me lo den. Y luego de las 3 semanas para que me lo den, pues tengo que checar cómo me lo entregan. Si me lo entregan en un formato en el que yo lo entienda, en un formato en el que lo tenga que interpretar, ¿no? Entonces, bueno, pues este otro elemento del buen gobierno también es responsabilidad de la sociedad. Y no es casualidad, Víctor, yo pienso que encontremos que en nuestro país uno de los principales problemas es la percepción de la corrupción. No es casualidad que vaya de la mano con la parte de la poca participación, ¿no? Yo considero que para que exista una menor percepción de corrupción debe de haber una participación más proactiva de la ciudadanía. Y bueno, pues esta sensibilización del servicio público para que también la ciudadanía participe, pues ha sido un elemento que desafortunadamente, desde mi punto de vista muy personal, ha sido un tanto invisibilizado, ¿no? Porque pues, hay escasos mecanismos para realizar esta parte. Sí hay mecanismos de participación, pero desde mi punto de vista no han sido suficientes o han estado muy desarticulados para poder realizar o transitar hacia un buen gobierno, pero que además sea un buen gobierno que no nada más se quede en la parte discursiva, sino que sea un buen gobierno efectivo y eficiente. Como objetivos específicos del buen gobierno, bueno, pues tenemos que integrar la parte ética en el funcionamiento de las entidades públicas, las estrategias de actuación para la consecución de una democracia real y efectiva a través de esta participación y de los mecanismos de gobierno abierto, que recordemos son la transparencia, la participación, la rendición de cuentas. Y bueno, también habría que definir las líneas básicas que deben presidir la gestión pública local, reforzar los estándares de conducta en el ejercicio de las responsabilidades públicas y delimitar las pautas para las adecuadas relaciones entre los ámbitos de gobierno y de administración, normalizando las relaciones personales. El buen gobierno precisa además de instituciones legítimas, efectivas, representativas, eficaces, que junto a una sociedad participativa, organizada y bien informada, se construya en bases sólidas para una democracia estable. De igual manera, se establecen vínculos entre la confianza institucional, la confianza pública y la confianza social. Y la confianza es la base para la colaboración y para la participación. Entonces, bueno, pues tenemos mucho por hacer en las unidades de transparencia de todos los sujetos obligados, ¿no? Somos además la cara que da, digamos, el sujeto obligado a la ciudadanía en materia del ejercicio del derecho a acceso a la información. Y pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco el valor servicio. Muchas gracias, doctora Jessica Gómez Carmona. Gracias por este recorrido sobre los mecanismos y la normatividad con la que contamos los ciudadanos, en específico los ciudadanos mexiquenses, para ejercer este derecho de acceso a la información pública, para construir un mecanismo de control social, de control ciudadano sobre nuestros gobiernos y que evidentemente resulta imperativo, no solo para los abogados, no solo para los que están interesados o que siguen muy de cerca los asuntos públicos, sino para toda la ciudadanía en general. Gracias por esta puntualización sobre cuáles son los instrumentos con los que contamos para poder cogobernar, para ser partícipes de la función pública y para participar en la toma de decisiones. Y bueno, pues ahora vamos a abrir el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguno de nuestros estudiantes quisiera preguntar algún asunto. Sí, si me ayudas
Karin, también tenemos algunos comentarios aquí de los que nos siguen a través de las redes sociales, pero vamos a comenzar con los asistentes aquí al público. Sí. Hola, buenas a todas y a todas. Mi nombre es Jimena Leida, estudiante de la semestre aquí en la facultad. Felicidades por la participación. Y cuestionamiento va encaminado al siguiente. Se mencionaba que el titular del Ejecutivo manifestaba la intencionalidad de la desaparición de estos institutos de transparencia. Entonces, mi pregunta es la siguiente: si existe algún mecanismo o alguna herramienta para salvaguardar el derecho a la protección, no solamente a la protección de datos personales, pero principalmente el derecho al acceso a la información. Y otra pregunta que va encaminada a específicamente la última ponencia sobre si existe también o cuál es la cabida de actuación de los institutos para hacer una ponderación de derechos, entre la ponderación de derecho a la protección de datos personales y acceso a la información. Entonces, muchas gracias. Gracias. No sé si alguien tiene otra pregunta. Pero mañana hay una pregunta. Podemos hacer la siguiente y después que nuestras ponentes nos den respuesta. Buenos días, yo soy Julio Escutia, estudiante del segundo semestre. Y mi pregunta es, en una parte mencionamos que era parte de, o sea, la ley estaba estipulado que se entregaba la información conforme a venir, pero que es importante que esta información era en un lenguaje técnico y la solución podría ser que se entregara la solución en un lenguaje técnico o se fomentara a que la ciudadanía tuviera esos conocimientos. Buenos días. Primero que nada, agradecer que me hicieron esta propuesta que me transmite. Y si continuando con la pregunta, ¿qué tan factible es que nosotros como país volvemos a ver las diferentes políticas que se han adecuado en cuanto a temas de protección, en temas de transparencia en otros países de Latinoamérica que han pasado, por el caso de Colombia, que han pasado temas dolorosos por el tema del narcotráfico que estamos viviendo ahorita y que yo sé de primera mano que hay bases sociales para poder agilizar, para poder transparentar todavía aún más y impulsar el desarrollo social dentro de todos los ámbitos, ya que, por ejemplo, lo que estaba impulsando la América en ese momento eran los mini-publics. ¿Qué son los mini-publics? Que organizan a cada sector de la sociedad diferente a la burocracia que hay actualmente. Yo quisiera saber si esto hay para esta iniciativa ciudadana, porque si alguien en Colombia pregunta algo de cualquier tema a la municipalidad, la municipalidad tiene la obligación, ni siquiera el deseo, ¿no? Tiene la obligación de canalizar las preguntas que tenga el ciudadano e incluso el extranjero que tenga en cualquier área. Gracias. Y pues damos respuesta a estas tres y después continuamos con algunas más cuestionamientos. Doctora Raquel, si nos estás escuchando, bueno, tú hiciste el comentario sobre el presidente de nuestro país, Andrés Manuel. Quizá en términos prácticos no tengas la información como tal, pero ¿cómo verías cuál sería un instrumento que si algún presidente, si algún mandatario tiene deseos de desaparecer, de limitar este tipo de organismos, cuál sería la forma en que los ciudadanos
puedan garantizar o puedan acceder a ese derecho a la información pública en caso de que una autoridad limitara o desapareciera este tipo de mecanismos. Nosotros, cuando se aprobó la ley de transparencia, una de las cosas que más preocupaba era que al final el derecho de acceso aquí en España no es un derecho fundamental, sino que es un derecho ordinario. Entonces, claro, una de las cosas que preocupaba era cómo se iba a salvaguardar ese derecho. Entonces, lo que establecimos en la ley es que los propios consejos de transparencia tenían que responder todas las reclamaciones a solicitudes que los ciudadanos pudiesen hacer. Los ciudadanos, cuando solicitamos un derecho de acceso y ese derecho de acceso no se nos otorga, es decir, no nos dan la información que pedimos, se nos deniega o bien total o parcialmente, porque aquí tenemos lo que se llama la denegación parcial, nosotros lo que podemos hacer es presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y esa solicitud es una solicitud gratuita, solo tienes que tener un correo electrónico, dar tu nombre y apellido y en esa propia solicitud, bueno, pues el Consejo de Transparencia lo que hace es que reclama al organismo competente para darte esa información y luego te resuelve si esa información te la deberían de haber dado o no y en el caso de que te la deberían de haber dado, lo que hace es que te la otorga directamente el Consejo de Transparencia. Por eso también es tan importante que los consejos de transparencia sean independientes, porque son ellos al final los que velan tanto para que la información se publique como también para que ese derecho de acceso lo podamos ejercer. Y Víctor, como ahora luego va a intervenir Jessica desde allí, voy a contestar también a la segunda pregunta. Una de las cosas que más preocupaba en España es que, claro, como os comentaba ahora, el derecho de acceso es un derecho ordinario, mientras que la protección de datos es un derecho, o sea, es un derecho fundamental, porque además nosotros tenemos regulación europea en materia de protección de datos muy, muy estricta. Entonces, uno de los problemas que los expertos dijeron antes de que se aprobase la ley en ese debate previo parlamentario es que al final lo que íbamos a encontrar es que íbamos a tener un derecho que era ordinario que iba a chocar constantemente contra un derecho fundamental que era la protección de datos y que siempre iba a prevalecer la protección de datos. Y lo que vimos, lo que hemos visto en estos 10 años, es que cuando han chocado estos derechos se ha realizado una ponderación muy buena de estos derechos y lo que se ha hecho es eliminar, o sea, limpiar todos esos datos, pues dar a lo mejor iniciales, bueno, todo lo que se llama es agregar datos y hemos visto que prácticamente no se han denegado solicitudes por tema de protección de datos. Aún así, ahora justo nos encontramos revisando la ley, hay un grupo de expertos trabajando en la ley y lo que han señalado es que como aquí en España realmente el derecho de acceso no puede llegar a ser fundamental, lo que sí que quieren es que desde los tribunales exista cierta jurisprudencia que sí que señale que en temas en los que un derecho ordinario choque contra este derecho fundamental que es la protección de datos, ¿cómo lo vamos a resolver? Pero lo que os digo, en 10 años prácticamente esto no ha causado mayores problemas y eso que estamos ante un derecho fundamental frente a un derecho ordinario en nuestro ordenamiento jurídico y se ha podido resolver y normalmente se ha resuelto a favor de dar acceso a esa información al ciudadano. Ok, muchas gracias, Raquel. Antes de pasarle la palabra a la doctora Jessica, sí, me gustaría conocer tu opinión en cuanto al segundo participante, que si bien la pregunta directa fue me parece que para la doctora Jessica, por cuestiones prácticas aquí en México, me gustaría conocer tu opinión en torno a lo que se preguntó. ¿Qué debiera prevalecer? Que el gobierno enfatice su labor de transformar la información para que sea más clara, más accesible, o que la ciudadanía deba de ser más proactiva y formarse en ciertos temas gubernamentales, ciertos temas públicos. Es decir, ¿qué debiera prevalecer, Raquel? Yo creo que debe de existir un equilibrio. Yo creo que las dos cosas, o sea, realmente hemos de mejorar las dos cosas. Yo siempre pienso que al final es el gobierno el que debe de hacer esa labor fundamental y el que también debe de hacer esa labor de enseñanza. Lo que pasa es que sí que es verdad que muchas veces, y es uno de los límites de acceso que existe en España, por ejemplo, que al final cuando no existe esa información y esa información hay que hacerla o rehacerla, pues es un trabajo extra. Entonces, o se dota de equipos suficientes o muchas veces hacer esa labor o hacer recaer sobre el gobierno esa labor no es del todo fácil. Por eso yo siempre digo que es un equilibrio. Yo creo que los ciudadanos y sobre todo, bueno, pues los estudiantes y la gente que tiene, pues lógicamente que estudia Derecho,
Yo doy clases de ciencia política, pero yo primero antes de ciencia política estudié Derecho y Derecho es la base de todo. Entonces, yo creo que vosotros, sobre todo la gente que está en la sala, que son estudiantes de Derecho, lo que tienen que, bueno, pues es promover esa formación y también ellos, pues crear esa cultura de que el ciudadano no haga recaer todo en la administración. Es que yo aquí tengo situaciones y un poco sentimientos encontrados. Pienso que es un poco un equilibrio entre las dos y siempre me tiro a castigar más y a ponerles más deberes a la administración, pero también reconozco que falta cultura administrativa y que falta responsabilidad en la ciudadanía. Entonces, estoy ahí. Víctor, me has puesto en un aprieto. No. Muchas gracias. Es muy interesante conocer tu postura. Te agradezco. Y bueno, si nos permites un momento, le paso la palabra a la doctora Jessica y continuamos con más preguntas, ¿vale? Bueno, pues contestando la pregunta de Jimé, que nada más es de Calimaya, ¿no? Y es una digna estudiante representante del municipio aquí en la universidad. Jimé, bueno, pues la primera pregunta, decías que si hay un mecanismo o herramienta para salvaguardar el derecho a acceso a la información en virtud del peligro que se mencionaban los medios de comunicación. Fíjate que el artículo 6º de la Constitución es el que da origen al Sistema Nacional de Transparencia. Dentro del Sistema Nacional de Transparencia está el INAI, o el INAI es el que rige, digamos, el Sistema Nacional de Transparencia. El INAI para resolver y sesionar, deliberar en materia de transparencia en el ámbito federal, tiene que tener, si no mal recuerdo, 5 comisionados. 5 comisionados. La situación es que los comisionados se presentan la terna ante el Congreso de la Unión y el Senado determina quién ocupa el lugar de los comisionados. Estaba en peligro el Instituto Nacional, el INAI, porque no se había determinado a un comisionado. Es decir, en el proceso legislativo se dejó, digamos, detenido el proceso prácticamente de nombramiento de 1 o 2 comisionados, y esto le dio pauta al presidente para determinar que el INAI estaba sesionando en un estado de inconstitucionalidad, porque no tenía el quórum suficiente, ¿no?, para poder deliberar en materia del Sistema Nacional de Transparencia, en materia de la Ley Federal de Transparencia y de la Ley General de Transparencia. Si existen los mecanismos, es una gran pregunta, pues debería de determinarlo el Poder Judicial. No. Y ahorita el proceso, si no me equivoco, sigue detenido. Es decir, hay una promoción de amparo del propio INAI que pidió que se pudiera seguir sesionando y que se pudiera seguir deliberando con los comisionados que tenían ya nombrados, ¿no? Y el proceso sigue detenido. En ese sentido, pues es la parte del equilibrio del poder, es esta que pone el mecanismo o herramienta para salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la información. Y bueno, si existe una ponderación entre el derecho de acceso y el derecho de protección de datos personales, Raquel comentó lo mismo. Aquí en el caso mexicano, Raquel, tenemos la elaboración de versiones públicas. Me parece que por lo que comentó, lo que escuché es que también se salvaguarda este derecho de acceso a la información entregando los documentos, testando aquellos datos personales que aparecen en los. ¿No? Entonces, estas versiones públicas son las que los comités de transparencia aprueban para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información sin vulnerar la protección de datos personales de los servidores públicos o particulares que obren en los documentos. No sé si con eso se satisface la primera pregunta. En materia, por ejemplo, de lo que me decía Julio, Julio, ¿verdad? Me decías que la propia ley fomenta la mejor interpretación quizá de los documentos. El artículo en el Estado de México, la ley del Estado de México de transparencia, el artículo 12 es muy tajante en el sentido que dice que los documentos se entregarán en el formato en el que estos se encuentren y que no corresponde al sujeto obligado la obligación de realizar investigaciones, procesar la información,
o de presentar la información conforme al interés del particular. Y también el artículo 19 señala que la información debe existir si está ligada a una de las facultades o atribuciones del sujeto obligado. Entonces, pues, sí está condicionado a que el ciudadano pues interprete el documento que solicita, porque las solicitudes de acceso a la información se satisfacen con documentos a la fecha de ingreso de las y con los documentos que el sujeto obligado en el ámbito de suficiencia y atribuciones generó al momento de que la solicitud fue presentada, y es así como se satisface el derecho a acceso. Y bueno, ya para finalizar, porque creo que ya están retirando su plan. ¿Qué tan factible es ver otras políticas contra la corrupción? Sobre todo con los esquemas de participación social. Me comentaba el compañero que de los esquemas colombianos de participación social. Pues los esquemas colombianos de participación social son muy cualitativos. Tienen que ver mucho con la promoción y la deliberación de la propia ciudadanía en asambleas comunitarias, ¿no? Que promueve también la parte más, digamos, el ámbito más cercano a la ciudadanía, que en el caso mexicano es el municipal, y en el caso de Colombia me parece que son alcaldías. Las alcaldías en Colombia promueven estos esquemas de participación. Sin embargo, fíjense que aquí hay que hacer un análisis muy puntual, porque esos esquemas de participación, pues, decía Raquel que ella es formada en Derecho, formada en Ciencia Política y Administración Pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hay una ley de participación en el Estado de México, ¿no? Hay una ley de transparencia, sí, pero no hay una ley de participación. Entonces, los esquemas participativos que existen están desarticulados a una ley de transparencia, una ley de gobierno abierto, a una ley de rendición de cuentas. Los esquemas, por ejemplo, de participación en el Estado de México están establecidos en leyes de planeación, ¿no? Están establecidos a lo mejor en la parte de la ley de transparencia como mecanismo del derecho a acceso a la información, pudiese verse como un mecanismo de participación. Están establecidos en la ley orgánica municipal como COPACI, ¿no? Comités de Participación Ciudadana, o establecidos en otros marcos legales, pero digamos, cada ley haciendo lo que pueden por su lado, no hay una ley que articule esta parte de la participación ciudadana. Podrían retomarse temas colombianos, sin duda, si las reformas legales fueran encaminadas. Responda a las interrogantes. Pues muchas gracias, doctora Jessica, doctora Raquel. Hay algunas inquietudes más, pero yo les pido su comprensión a nuestras ponentes. Les haremos llegar algunas inquietudes que nos mandaron por medios virtuales, porque por cuestiones de tiempo, bueno, ya los estudiantes tienen que pasar a otra clase, y también por el tiempo de ustedes, ponentes, doctora Raquel, doctora Jessica, les agradecemos. Yo les voy a dar el uso de la palabra al doctor Alpizar, coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas, para que haga entrega de las constancias respectivas de participación en esta sesión del seminario. Doctor Alpizar. Con mucho gusto. Pues en nombre de nuestra querida directora, la maestra María José Hernández Aguilar, y del doctor Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, director académico de esta facultad, y en mi calidad de coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas de nuestra querida facultad también, voy a hacer entrega del reconocimiento, de la constancia, pues, por esta brillante participación en este seminario, a la doctora Jessica Guadalupe Gómez Carmona. Y por la vía virtual le hago entrega desde aquí, doctora Raquel Valle Escolano, también de su reconocimiento, de su constancia que le acredita, pues, haber participado en esta extraordinaria disertación también sobre ética pública y buen gobierno. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias.
Y naturalmente agradezco mucho al doctor Víctor Hugo Rodríguez Martínez por habernos apoyado con la moderación. También damos entrega de su reconocimiento. Gracias. Y no puedo dejar de agradecer a mis compañeros maestros, las y los alumnos que nos acompañaron pues a este importante seminario. Y con estas palabras pues doy por concluido este seminario, el seminario, y nos vemos en la siguiente sesión. Una vez. Muchas gracias, Raquel. Un gusto siempre. Te mandamos tu constancia de manera virtual y esperemos que muy pronto podamos estar físicamente compartiendo un espacio. Gracias. Gracias por todo.